Bueno, lo que estoy últimamente acostumbrado a escuchar sobre aprender programación es que es la mejor profesión del mundo, que te van a pagar sueldo de presidente del gobierno y que en 4 o 5 meses como mucho pues vas a acabar siendo un programador súper experto en la materia, que vas a tener un sueldo vitalicio y si me apuras vas a estar trabajando tomándote un caipiriña en la playa mientras ganas todo este pastizal. Bueno, pues de esto hay muchas cosas que están bastante mal. ¿Alguna es cierta? Lo del caipiriña, no, tampoco es cierta, lo siento. Pero bueno, hoy te voy a hablar sobre 3 verdades o 3 consejos que me hubiese gustado a mí que me hubiesen dicho cuando empecé a estudiar programación o cuando estaba estudiando programación, porque me hubiesen ahorrado muchos dolores de cabeza y muchos días tristes pensando que era una patata y que no servía para programar. El primer consejo, primera verdad que existe a la hora de estudiar programación es que la práctica hace mucho más que la teoría, pero solo si se practica bien. Muchas veces cuando nos ponemos a resolver problemas de programación y de repente nos atascamos y vemos que no podemos seguir avanzando en el problema y que ya no hay ninguna solución posible porque hemos estado 30 segundos con la mente en blanco mirando el infinito, entonces nos vamos a las soluciones, miramos la solución y decimos, ¡ah! Esto era. Pues bien, si esto lo haces tan rápido, al final no vas a ejercitar el cerebro y no vas a dejar que se desarrolle una buena lógica de la programación, porque al final aprender a programar consiste en cambiar la forma en la que piensas para poder resolver problemas de una forma que ahora mismo no estás acostumbrado a resolver o que no estás acostumbrado a pensar de esa manera. Por lo tanto, si tú te dejas un espacio tan corto de tiempo cuando te encuentras un impedimento en un problema, no vas a ejercitar el cerebro. Esto es como ir al gimnasio. Al final, cuanto más tiempo estés con dolores de cabeza diciendo ¿por qué no me sale la solución? ¿Qué estaré haciendo mal? ¿Cuál es la idea mágica que estoy esperando? Más ejercitarás el cerebro y en el siguiente problema al que te enfrentes, al final te será más sencillo y te tirarás menos tiempo mirando al techo. Por lo tanto, no te rindas cuando encuentres una piedra en un problema, porque lo importante es que te las encuentres, te encuentres a esas piedras y la mayoría de ellas intentes resolverlas por ti mismo y no mirando las soluciones. De esa manera es como vas a avanzar realmente y como los problemas siguientes se te van a hacer súper sencillos. Si todos los problemas fuesen sencillos y los podríamos resolver del tirón, seguramente no estaríamos mejorando, no estaríamos conociendo cosas diferentes. Por lo tanto, es importante quedarse mirando a la pared durante por lo menos 5 minutitos o tomarse un descanso, darle una pensada y después volver a enfrentarte al problema antes de mirar las soluciones. También es importante ponerse objetivos alcanzables y realistas. Una cosa que pasa en la programación es que si no practicas al menos 5 días en semana o no practicas casi todos los días de la semana, lo más normal es que cuando vuelvas a coger un código, cuando vuelvas a ponerte a programar de nuevo, se te haya olvidado todo. Y entonces dirás, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué si empecé este código hace 4 días y ahora no me acuerdo de nada? Es normal. Por lo tanto, es muy importante que seas constante. La constancia en la programación es clave a la hora de practicar y de enfrentarte a problemas. No vale que sigas la metodología que seguíamos en el colegio o en el instituto, que el día de antes te ponías a estudiar un examen, ibas al examen y probabas suerte. Y la mayoría de veces podía salir bien. No, aquí no puedes pegarte una hincheta un día a programar, estudiar 5 o 6 horas, resolver problemas durante 5 o 6 horas y luego hasta la semana que viene no vuelva a practicar. Eso es imposible. Eso no es lo aconsejable, la verdad. A lo mejor tienes un cerebro magnífico y brillante, pero lo normal es que no aprendas demasiado con esta metodología. Por lo tanto, al menos una horita, 40 minutos, lo que puedas echarle al día a la programación para seguir ejercitando tu mente y resolviendo problemas y que no se te olviden, hazlo. Es muy clave que practiques un poquito todos los días o casi todos los días. Y bueno, he empezado diciendo que la práctica hace más que la teoría, pero si se practica bien. ¿Esto quiere decir que la teoría no sirva para nada en programación? Pues no, la verdad es que no. Es más, a la mayoría de gente no le gusta la teoría de la informática o le parece un tanto aburrida. Le gusta más la práctica porque al final ves resultados más chulos, haces cosas más interesantes que le puedes mostrar a tus amigos, a tu novia, a tus padres y se quedan flipando y dicen, oh, mi hijo es un superdotado o mi novio es un superdotado. Pero la teoría es clave en la programación, pero si se entiende, es decir, si se contextualiza en el tiempo.
Si tú no entiendes que la programación orientada a objetos, por poner un ejemplo, es una evolución de la programación imperativa y la necesidad que hubo de abstraer más el código para que fuese más fácil el desarrollo de programas, entonces se te queda muy cojo el estudiar teoría, porque dices, bueno, pues estudio la programación orientada a objetos porque es lo que toca, pero no sé ni por qué ni para qué sirve. Entonces es importante estudiar bien la teoría y contextualizarla en el tiempo. Otra verdad como un templo en la programación es que el síndrome del impostor es un gran enemigo. Nunca dejes que te coma. El síndrome del impostor al final lo que nos genera son un montón de pensamientos que nos están diciendo a cada rato que no somos capaces o que no servimos para programar, en el caso de la programación. En la vida en general pues te lo dice por otras muchas cosas. Pero en el caso de la programación suele pasar mucho y no depende ni de que estés empezando a estudiar ni de que lleves 15 años estudiando, pasa a lo largo de toda la carrera y depende también mucho de la personalidad de cada uno. Si es una personalidad más insegura, más ansiosa, entonces tienes más tendencia a que te dé más fuerte ese síndrome del impostor. Pero lo que nunca tienes que dejar es que te paralice. Es decir, que dejes de practicar o que dejes de seguir avanzando en los estudios de la programación porque te vengan ese tipo de pensamientos y al final te los acabes creyendo. Al final los pensamientos solo son pensamientos, no tienen por qué ser ni verdad ni mentira, son solo conexiones que te pasan por la cabeza, no hay más. Por lo tanto, sí que es verdad que a mí lo que me pasaba cuando estaba estudiando programación es que cuando no me salía un ejercicio o cuando me bloqueaba con algo, lo achacaba a que era tonto, a que no servía para eso. No lo contextualizaba, no me ponía en tercera persona y decía, Arturo, es normal, estás empezando o es algo nuevo que estás estudiando en tu vida, esto no lo has visto nunca. Es normal que tengas algún problema para resolverlo. Es lo lógico, lo raro sería que lo pudiese resolver de una, sin ninguna dificultad. Entonces, muchas veces cuando me tenía que enfrentar a un problema difícil, que yo sabía que iba a ser complicado y que me iba a generar ese tipo de situaciones en las que me iba a bloquear y me iban a surgir ese tipo de pensamientos, me frenaba yo a mí mismo y lo postergaba en el tiempo un montón. Es decir, si podía hacer la tarea esa tarde, pero sabía que me iba a complicar mucho la cabeza, entonces lo que hacía era postergarlo en el tiempo lo máximo posible hasta que las fechas de entrega se ajustasen hasta el límite y al final por narices lo tenía que hacer. Al final encontraba esas piedras en el camino que ya sabía que iban a pasar y los pensamientos igualmente sucedían de para esto no vales, esto no es lo tuyo, no sirve para la programación, etc. Por lo tanto, ya te digo yo que cualquier tipo de problema que te encuentres a la hora de programar, cualquier tipo de frustración que pueda generarte el estancarte, lo hemos vivido todos. O la mayoría, el 99%. Hay algún genio que tiene una rosa en el culo y que tuvo suerte por nacer con un cerebro maravilloso. Pero el 99% de los mortales hemos sufrido esas frustraciones y hemos vivido esos momentos tan duros y que muchas veces nos cuestionamos si realmente merece la pena o no. Y ya te digo que sí que merece la pena, porque dándote cabezazos contra el teclado, al final se consigue. En mi caso, para que te hagas una idea, yo después de haber estudiado 4 años en la universidad, no haber suspendido ninguna asignatura, haber sacado muy buenas notas en la universidad, llevar ya 3 años trabajando y dominar la materia en la que trabajo, todavía cuando me tengo que enfrentar a nuevos retos o nuevos proyectos, me sale un pensamiento de ¿seré capaz de poder hacerlo? Cuando he sido capaz ya previamente de poder abarcar cosas mucho más complejas de las que me vienen por delante. Por lo tanto, la cabeza siempre intenta ir al lado pesimista de las cosas o la mayoría de veces se va al lado negativo por ese instinto de supervivencia de oye, a lo mejor no eres capaz y vas a morir si lo intentas, porque lo toma como algo de vida o muerte. Pero digo yo que no hay muerte si fracasas en un proyecto o si no lo sacas adelante y lo más seguro es que lo saques adelante. Yo te lo cuento como experiencia propia porque para que veáis que aunque lleves muchos años en esto de la programación, te sigue pasando y es normal, o por lo menos depende del tipo de persona, pero suele ser normal. Y bueno, como última verdad que te voy a contar en este vídeo, si quieres que haga una segunda parte de este vídeo, ponlo en los comentarios y lo estaré leyendo. Y si te está gustando, suscríbete y dale a me gusta para hacer crecer esta comunidad. Es que tienes que dejar
a tu ego de lado. Me estoy poniendo un poco místico, lo sé, pero es que la programación tira mucho de mística, porque estás todo el día peleándote contra tu cabeza, estás todo el día con tus propios pensamientos delante de una pantalla de ordenador que no te dice nada, eres tú el único que te está hablando a ti mismo todo el rato, ¿vale? Entonces tiene un poco de misticismo, un poco de astros, tiene un poco de budismo, no sé, bueno. En fin, tienes que dejar a tu ego de lado. Y es muy importante que cuando te vengan también pensamientos de oh no, ya no tengo que aprender nada nuevo, no, esto ya lo sé, esto no lo tengo que ni repasar, o porque ya hice un ejercicio y me salió perfecto, pero hay otros 5 ejercicios que no he hecho y no quería enfrentarme a ellos, pero yo con este ejercicio que he hecho ya sobraría. No puedes pensar que ya lo sabes todo de alguna rama del software, porque es imposible, ya te lo digo yo. Es totalmente imposible. El conocimiento que hay sobre programación y desarrollo de software es inabarcable por una sola vida humana. Aunque sea de una rama específica, es súper complejo abarcarlo todo en una sola vida humana. Por lo tanto, lo único que haces diciendo ya lo sé todo, no tengo que aprender más o a mí esto no me sirve, es protegerte de la incertidumbre de a lo mejor no ser capaz y seguir dañando a tu ego. Es decir, de dañar a ese sentimiento de no, es que yo lo sé todo, es que a mí no me hace falta nada más, yo he estudiado un montón. Esto suele pasar también cuando llevas ya unos años que has estudiado y ya has superado ciertas barreras, ya conoces un poco cómo funciona el mundo del software, sabes programar medianamente bien, y ahí es cuando tú te empiezas a subir hacia arriba, empiezas ya a poner pecho palomo y ya dices, yo esto lo domino completamente, a mí ya no hay nadie que me pueda enseñar. Ahí es cuando realmente lo único que haces es perjudicarte a ti mismo, porque a la larga el ego lo que te va a generar es más infelicidad que la seguridad que te está proporcionando en el momento en el que te estás poniendo tantas barreras. Al final tienes que tener en mente que lo que sabes ahora mismo es la punta del iceberg de lo que puedes llegar a conocer, y si ese ego te frena por miedo a la incertidumbre y por no dañarte a ti mismo, lo que vas a perder son bastantes oportunidades de crecer como profesional y también de crecer intelectualmente. Entonces, yo lo que te recomiendo es que siempre vayas con la mente abierta, que ante cualquier cosa nueva que aparezca o que pueda ser algo interesante que puedas aprender, que le des un intento. Simplemente intenta ser curioso para saber de qué va al menos y de si puede ser algo interesante o no para ti en tu carrera profesional. Ya te digo, esto suele pasar cuando llevas ya unos años en este mundillo, que ya la gente empieza a subirse mucho los humos y empieza a tener un ego demasiado alto y al final lo único que hace es frenarte y comportarte también a veces mal con las personas. Pero eso ya pasa más en el mundo de la empresa, eso ya a lo mejor haré otro vídeo sobre esto, pero también pasa. Y bueno, como despedida simplemente te diré que para aprender programación y para trabajar en esto durante muchos años tienes que ser constante, muy constante. La constancia es lo más importante y tienes que dejar a tus emociones de lado. Como ya te he dicho antes, estás solo enfrente de una pantalla cuando estás programando. Nadie te está hablando. Si hay un error, el error está pasando dentro de un ordenador que no te dice nada, solo te lo dice en el Visual Studio o por pantalla. Por lo tanto, no dejes que tus propios pensamientos te amarguen la existencia mientras estés programando, porque ya sabemos que equivocarse y tener errores mientras estás desarrollando algo es normal. Es que si no, sería muy fácil programar. Y no lo es. Entonces, deja tus emociones de lado y no dejes que te limiten. Ve con la mente abierta a todos sitios, sin prejuicios, sin juzgar nada, y luego ya, cuando conozcas las cosas, entonces júzgalas. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que te suscribas y que le des a me gusta para hacer crecer esta comunidad.